buenas noches, bienvenidos El Salvador una vez más, abrimos el telón, noche de lunes, disfrutando toda la semana, la entrevista, 8 en punto. Soy Sergio Méndez, un gusto darle la bienvenida porque esta noche vamos a conversar con el presidente del COENA, vamos a hablar sobre el proceso de elecciones interna que el partido Arena estuvo impulsando y que muchos rotativos manejaban bajo el esquema de que se habían suspendido la pasada semana, donde se iba a celebrar el próximo 11 de octubre. Reformas contra evasores de impuestos, ya le vamos a contar un poquito más sobre este tema. Y por supuesto, impuesto a la seguridad, ¿qué es lo que piensa el presidente del COENA? Bueno, lo vamos a conocer esta noche, con gusto en estudio. Esa es nuestra propuesta y para abordarla, con gusto le damos la bienvenida al licenciado Jorge Velado, presidente del COENA. Presidente, Sergio, un placer tenerlo en su casa. Muchas gracias, buenas noches, un saludo a todos los amigos televidentes. Gracias por acompañarnos y hacernos parte de su agenda. Saludamos, señores, inmediatamente a quien gentilmente todas las noches hacen posible el primer segmento de su entrevista 8 en punto, como lo es Banco Agrícola. Y bueno, señores, arrancamos esta entrevista al licenciado Velado bajo la pregunta de que el partido Arena suspendió las elecciones internas que iban a celebrar el 11 de octubre. Perdón. Sin embargo, lo que ha llamado muchísimo la atención en algunos rotativos o maderas de lo periódico que se consignaba es que se habían prorrogado hasta septiembre del 2016. ¿Por qué no hubo más candidatos o planillas? Porque se están manejando paralelamente estos conceptos. El diputado Norman Quijano aplaudió esta decisión y dijo que va a hacer un proceso más transparente y mucho más abierto. Por favor. Bueno, realmente en lo personal yo me siento sumamente orgulloso de mi partido. Este ejercicio que hemos hecho durante las últimas 2 semanas, que no fue única y exclusivamente la reunión del sábado, sino una serie de reuniones que se tuvieron a lo largo, como decía, de estas 2 semanas, nos demuestran una vez más que Alianza Republicana Nacionalista es un partido que tiene vocación democrática, porque lo que sucedió en estos días es que se escuchó las opiniones de un buen número de personas, correligionarias obviamente, y también, ¿por qué no decirlo?, algunas voces externas que de forma pública o de forma privada se manifestaron alrededor de este proceso. Todo esto culminó el sábado en una reunión en donde estuvimos, digamos, los 3 órganos de este estado que se llama Arena, que son el COENA ordinario, que incluye a los directores departamentales, a los directores de sectores, a la comisión de enlace, la comisión política, que son más o menos 20 miembros, de los cuales 8 son diputados, y el Tribunal de Ética del partido. Estos son, como recordamos, Sergio y amigos televidentes, un par de años atrás Arena fue dividiendo el poder. Reunidos todos, debo de aclarar que obviamente en mi calidad de presidente y por ser interesado y cumpliendo con el artículo 5º, numeral 8º de nuestro Código de Ética, yo me abstuve de participar a favor o en contra de las cuestiones que se vertían ahí y de hecho le entregué a uno de los miembros de la Comisión Política para que coordinara la reunión. La reunión fue sumamente interesante, ¿verdad? Como lo dice el comunicado de ese día, aun cuando la planilla que se había presentado era totalmente legítima, porque se había presentado de acuerdo al reglamento que se tenía para esta elección, en los tiempos en que se estipulaba y de la manera que se había hecho, y por cierto, la Comisión Electoral Nacional en ningún momento le había hecho observaciones, siempre quedaba la duda si esto era suficiente para las ansias democráticas que hay en el partido. Es así como, después de hacer una serie de análisis y de escuchar, como repito, en estos días, en la reunión del sábado se llegó a la conclusión que probablemente no era suficiente eso y que lo que se necesitaba era incluso que no existiera un reglamento, llamémosle transitorio o temporal, sino que un reglamento definitivo. Y que la única manera de hacer ese reglamento es darse un tiempo para comenzar, se hagan las consultas relacionadas al tema de los dobles cargos y el tema de la acumulación de poder, que en su momento había sido lo que al inicio había un poco estancado esta situación. Yo estoy seguro que
la Comisión Política, cuando desarrolló este reglamento, en ningún momento quiso violentar los estatutos del partido, ni mucho menos. Pero también se consideró que este reglamento debería haber pasado por una asamblea general extraordinaria en la cual se aprobaran, porque si no podían estar por encima de los estatutos. Al final la conclusión es, tenemos que hacer un reglamento, pero también una reforma de estatutos para que ese reglamento quepa dentro de los estatutos del partido. Y por ende, lo que en opinión de las tres instancias del partido, obviamente, insisto, sin mi participación opinando, decide que lo mejor es extenderle un año más al actual COENA su periodo. Y en este año se le pide a la Comisión Política, más bien se le dan 9 meses para que en esos 9 meses la Comisión haga esos estatutos, reforme los estatutos, haga el reglamento definitivo y, por supuesto, eso da 3 meses más para que en septiembre del próximo año, que sería la siguiente Asamblea General Ordinaria, entonces se escoja un COENA que va a durar un año para terminar el periodo 2015-2017. Ok, le comento lo que tengo en mis notas porque me parece muy interesante, y es que en el 5º Congreso Nacionalista, celebrado el 12 de abril del año pasado, los militantes del principal partido de oposición ordenaron a la dirigencia crear reglamentos, a lo cual usted se refería, para eliminar el dedazo en la elección de las autoridades internas y de los cargos de elección popular, ampliar el padrón de votantes y desprenderse de la influencia de los empresarios más poderosos de El Salvador, a quienes se les atribuye la capacidad de poner y quitar candidatos. ¿Qué rol han jugado, presidente, los fundadores de este partido? Porque en algún momento seguro que usted, al igual que su servidor, escuchó algún tipo de críticas. Bueno, primero, antes que nada, yo no le llamaría críticas, Sergio, yo le llamaría opiniones. Realmente, como lo decía al inicio, una vez más Arena ha demostrado que tiene vocación democrática. Un partido que por costumbre tiene que escuchar a sus bases, a sus fundadores o a cualquier miembro de la estructura del partido, tenga o no tenga un poder grande en él, lo que está haciendo es demostrando que lo que le interesa es que se avance en democracia interna en el partido. Con mucho orgullo, pero también con mucha humildad, yo siempre he dicho que he sido parte de todo ese proceso de reforma interna del partido, en el cual se separaron los poderes, llegamos a una asamblea, como usted lo dice, al 5º Congreso Nacionalista, que después lo llevamos a una asamblea general extraordinaria y se toman decisiones, no solo de eso, sino que de otros temas más. Si usted se recordará, y los amigos televidentes, ahí se tomó el acuerdo de que había que elegir de manera diferente a los candidatos a alcaldes y diputados. Se habló de una comisión nacional permanente de defensa del voto, se habló de una nueva manera de recaudación para hacerlo mucho más amplio, se habló también de apoyo a la juventud, se habló de la formación a través del Instituto de Formación Política y, bueno, de algunos de esos temas. Creo que se me queda uno. Pero todos esos temas han avanzado. El otro era el tema de la afiliación. Todos esos temas han avanzado a pasos agigantados. Pero obviamente al llegar a este momento, en opinión de algunas personas, como que le faltaba eso un poquito más. Y esa fue la decisión. Algunos fundadores fueron parte de las personas que se acercaron al partido. Algunos de ellos firmaron una carta, creo que 3 de ellos, pero no solo ellos, pues también miembros principalmente de los sectores, no tanto gente del territorio, pero sí gente de sectores que son igualmente importantes. Perfecto. En la actualidad, Arena tiene un reglamento transitorio para la regulación del padrón interno. En el COENA está la tarea, fue designada al cargo de León y Vicar de Valdés. Sí. La creación de las reglas del financiamiento estaba en manos de Mauricio Interiano. Del COENA actual funge esta persona hoy por hoy en un cargo importante al interior del COENA. ¿Cuáles serían, don Jorge, las observaciones puntuales que usted señalaba que en algún momento diferentes personas, tanto al interior de Arena como externas, habían articulado, pero particularmente las observaciones que hicieron los fundadores del partido?
No, ya lo señalé. De hecho, ¿Solo esos? la gente, incluso tengo copia aquí de una de las cartas que llegó, esta es la última, y básicamente se extiendan los tiempos de inscripción de planillas, ampliar la base electoral y se definan y publiquen los perfiles técnicos de cada uno de los cargos. Quiero decirle a usted y a los amigos televidentes que las dos primeras cosas ya se habían hecho. Se amplió el periodo de inscripción buscando la posibilidad que alguna otra planilla se inscribiera. Y se cambió la fecha de la Asamblea General también con la idea de que hubiera suficiente tiempo. Y por último, también se agregó yo no sé si le deberíamos de llamar al colegio electoral o al padrón, como le quisiéramos llamar, se duplicó ese padrón. Pero eso no quiere decir que no se puede mejorar, y ese ha sido el mensaje. El mensaje es, señores, si lo podemos hacer mejor, hagámoslo mejor. Y por lo tanto creo que aquellas personas que hicieron esos señalamientos o críticas, como usted le llamó, algunas de ellas con justa razón. En lo particular yo no podía opinar porque era una parte, digamos, interesada, pero al escuchar a los tres órganos de este Estado que se llama Arena, que todos coinciden y que levantan un documento, que lo firman 50 y pico de personas, estamos claros que ese es el camino a seguir. Don Jorge, muchos daban por hecho que en la presidencia usted iba a replicar todo este tiempo en la conducción del partido Arena. De hecho, el doctor Fabio Castillo, la última vez que nos acompañó acá, decía que Ernesto Mason iba a ser elevado a la categoría de vicepresidente y que usted definitivamente iba a volver a ganar la presidencia. ¿Cómo se entiende esto? Que de alguna medida muchísimas personas, no solamente el doctor Castillo, lo daba por hecho, y que ahora se da una prórroga de 1 año hasta el 2016, septiembre. Bueno, pero en el entendido que quien sigue a la cabeza del Consejo Ejecutivo Nacional es este servidor, ¿verdad? Y es interesante porque ahora, además, hemos tenido el respaldo total y absoluto de estas 3 instancias del partido. Fíjese lo que dice aquí. El primer punto es: reconoce el trabajo que el COEN ha realizado por la democracia interna y apertura del partido. El cuarto punto dice: reconocer que la única planilla inscrita cumplió con los tiempos y los requisitos definidos en el reglamento transitorio para la elección del COEN a 2015-2017. O sea que en este caso, miembros del Tribunal de Ética, miembros de la Comisión Política y obviamente aquellos miembros del COEN que no tienen COEN ordinario, que no tienen un conflicto, se pusieron de acuerdo en decir: hey, miren, esta cosa es totalmente legítima, pero hay que hacer algo más. Y en ningún momento está diciéndose queda sin efecto a partir del próximo 11 de octubre el actual COENA y vamos a poner un COENA temporal, ni mucho menos, sino que lo que están diciendo es: sometemos a consideración de la Asamblea General el próximo 11, como lo dice aquí textualmente, para que este COENA extienda su periodo por 1 año más. Ok, la pregunta anterior era la antesala en alguna medida para la siguiente, y es que en alguna medida vimos nosotros ausencia de ciertos cuadros tradicionalmente representativos del partido Arena, como doña Ana Vilma de Escobar o Norman Quijano. ¿Por qué cree usted que al final, en la planilla, en articular una propuesta para ser candidatos a la presidencia, tiene en alguna medida algo que ver con que ya daban por favorito a su servidor? No, mire, yo creo que estoy seguro que esta mesa estaba total y absolutamente nivelada. En ningún momento los miembros de la Comisión Electoral Nacional, mucho menos los miembros de la Comisión Política del partido, estaban tratando de hacer un reglamento, digamos, a la medida de el actual presidente del partido y de algunos de sus miembros que integraban la planilla, porque de los 15 miembros del Consejo Ejecutivo Nacional habían en nuestra planilla, y digo habían pues porque eso queda sin efecto, 7 nuevas personas, de los 15 la mitad prácticamente. Una planilla con una representación de 5 mujeres, de 3 jóvenes, entendiéndose por jóvenes aquellos menores de 35 años, 2 alcaldes, 3 diputados, es decir, una mezcla muy interesante con líderes
dentro del partido, como Milagro Navas, como Ana Vilma de Escobar, como Ernesto Mason, como Alberto Romero, como este servidor, pues que en los últimos 6 años ha estado dentro del Consejo Ejecutivo Nacional, y con otras personas que, si bien es cierto, tal vez no han tenido la exposición mediática que hemos tenido algunos, pero que han hecho tremendo trabajo. El caso de Mauricio Enteriano, de Celina de Ávila, de Leoní Vicar, de Rodrigo Molina Rochac, y la llegada pues de un pequeño grupo de gente joven. Entonces esta planilla, totalmente legítima, sigue siendo una muy buena planilla, que pudiera después más adelante correr en su momento cuando se dé la oportunidad. Pero hubo en alguna medida ciertas expectativas, presidente, a que no solamente fuera una planilla, sino que fuera un evento quizás un poquito más grande, en el sentido de que acudieran muchas más personas. Mire, a la inscribirse. Para que fuera, digamos, una verdadera competencia, lo lógico es que existieran más de una planilla. Y yo en lo personal, lo dije la semana pasada en un par de programas de televisión y de radio, en lo personal a mí me parecía que era muy importante que hubiera más de una planilla. Y de hecho, también lo dije en nombre de la planilla a la cual yo hacía cabeza, que sería ideal que se sumaran otras más y que ojalá se les diera más tiempo para inscribirse. Pero también hay que reconocer que todos los areneros sabemos que en septiembre de cada 2 años tenemos elección de COENA. Por lo tanto, cualquiera tuvo suficiente tiempo para armar su equipo. Si no lo hicieron, cada uno sabrá por qué no lo hizo. Perfecto. Vamos a la primera pausa de 8 en punto. Al regresar vamos a conocer un poquito qué es lo que opina el presidente del COENA ante la nueva implementación de un nuevo tributo, impuesto a la seguridad. Pausa, volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. Don Jorge, hablemos un poquito del impuesto que se está barajeando al interior de la Asamblea Legislativa para seguridad, que pretende gravar las telecomunicaciones, también el Internet y el cable. Y es que en alguna medida se ha articulado como una probable contribución especial de 10 años únicamente, de los cuales se está manejando. Arena, hemos conocido no oficialmente que no va a dar los votos para este impuesto. ¿Cuál es la valoración que ustedes hacen con relación a esta iniciativa? Bueno, y también incluye a algunos aparatos como iPads y dispositivos electrónicos. Bueno, lo cierto es que nosotros como Arena no podemos estar de acuerdo en un nuevo impuesto, principalmente cuando lo que vemos es que este gobierno no le muestra o no le da señas a los salvadoreños que pretenden de alguna manera reducir el gasto, hacer algún tipo de ahorro. Nosotros, antes de hablar de impuestos, lo que quisiéramos es que el gobierno precisamente nos dijera, primero, cómo va a ahorrar, cómo va a reducir el gasto. Lo segundo es que nos dé cuenta de cómo ejecuta el presupuesto, porque también es triste ver que teniendo el dinero aprobado, lastimosamente, este gobierno, como el gobierno anterior, sus niveles de ejecución son bien bajos. Lo tercero es la ley de responsabilidad fiscal. Fíjese que el próximo mes de octubre, que ya estamos a días, se van a cumplir 3 años que firmamos un acuerdo, todos los partidos políticos con representación en ese momento en la Asamblea Legislativa. El actual ministro Cáceres, que era ministro entonces también de Hacienda, el secretario Asbun, que sigue teniendo un rol importante en este gobierno, y todo era orientado a aprobar una ley de responsabilidad fiscal a la brevedad. ¿Se acuerda con aquellos famosos 800 millones? Y sin embargo, nos dieron a tol con el dedo, no a Arena, a todos los salvadoreños. Lo cuarto es CICIES, o CICIES, como se le quiera llamar. Y por cierto, aquí hago un paréntesis, y a nosotros como Arena nos ha sorprendido muchísimo que el señor presidente de la República, estando ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada, no aprovechó que tenía la audiencia de una gran cantidad de países amigos del mundo para pedir precisamente un apoyo de una comisión internacional en contra de la impunidad y la corrupción. Obviamente dentro de nuestra ley, probablemente abajo de la Fiscalía, pero no aprovechó. Y no solo eso,
tampoco aprovechó para pedir ayuda en el tema de la seguridad. Entonces, bueno, lo cuarto decía los CCS, y lo quinto es que nos digan claramente en qué se va a gastar. Algunas veces dicen, mire, si es que para eso tenemos este documento que es El Salvador Seguro, pero lo raro es que este documento El Salvador Seguro da unas líneas, pero vemos al gobierno haciendo unas cosas diferentes a las líneas que se dan ahí. Entonces nosotros consideramos, como lo vino a decir por ejemplo Giuliani, que los problemas de seguridad, Sergio, no necesariamente se resuelven poniéndole dinero, sino más bien siendo estratégicos. Y ahí hay muchísimas cosas que se pudieran empezar a hacer, incluso sin subirle un tan solo peso a los impuestos. Y no estoy hablando solo del impuesto de la telefonía, cualquier otro impuesto. Es posible que en un momento se necesite algún tipo de contribución. Me recuerdo cuando el presidente anterior del FMLN habló de hacerlo de manera similar como lo hacen en Colombia. Y por cierto, la comisión esta que se ha formado de seguridad en Casa Presidencial, en la cual participan los partidos políticos y obviamente Arena, tuvo un viaje recientemente a Colombia a conocer muchas de estas cosas. Pero los colombianos han dicho claramente que el que ponía la plata, que era pues el empresariado, tenía una representación en la comisión que administraba el dinero. Es decir, ellos no es que ellos hicieran planes, no es que ellos aprobaran planes, ellos aprobaban erogaciones de dinero para darle seguridad a que la plata iba a llegar a ser invertida en lo que era necesario, el tema de la seguridad. Y que obviamente habría transparencia. De eso aquí nunca se ha hablado, Sergio. Nosotros estamos conscientes que aquí se va a necesitar plata, pero empecemos por hacer la tarea interna y después hablemos, si no alcanza, qué más se puede hacer. Le doy dos ejemplos rapidito. Uno, 4.000 millones de dólares, millones más, millones menos, es el presupuesto general de la nación. Ahorremos 5%, son 200 millones al año y pasémoselo a seguridad. Ahora escuchaba a uno de nuestros diputados anticiparse a una información que van a compartir mañana, y es: bajemos el 10% de los gastos en viajes y viáticos a nivel de todo el órgano del Estado, es decir, no solamente el Ejecutivo, sino que también el Legislativo, el Judicial, la Fiscalía, es decir, que todos, autónomas, semiautónomas, todos gasten 10% menos. ¿Cuánto es ese valor? No lo puedo decir, son los datos que están trabajando ahora y que mañana van a compartir. Ok, me llama mucho la atención cuando usted menciona la CICIG. ¿Sí? ¿Estaría Arena dispuesta a respaldar una iniciativa para una comisión de combate a la impunidad en nuestro país, don Jorge? De combate a la impunidad y a la corrupción, claro que sí, lo hemos dicho en varias oportunidades, Sergio, no va a ser esta la primera, lo hemos dicho privada y públicamente, el que nada debe, nada teme. O sea, ¿por qué le tiene tanto temor el FMLN a hacer una CICIES cuando el primer presidente del FMLN fue precisamente a donde acaba de estar el presidente de la República, es decir, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ahí la pidió públicamente? Y luego el ministro de Relaciones Exteriores, que ahora sigue siendo ministro de Relaciones Exteriores, dijo que ya habían tenido 3 reuniones y que habían avanzado, y de repente todo se esfumó. ¿Por qué se esfumó? No lo sabemos. Pero lo cierto es que somos un país pobre, Sergio, y no puede ser que en este país se pierdan 100 y pico de millones en un hoyo y nadie sepa realmente por qué se perdieron esos 100 y pico de millones. Me refiero al Chaparral. Ok, regresando, ya vamos a hablar por supuesto de ese tema, regresando al tema de seguridad, presidente. ¿Cuál es su interpretación? Es decir, como se puede escuchar bajo los ojos políticos, que en algún momento ciertas personas se han referido a este tema, y uno de ellos es el doctor Salvador Arias, economista, quien dijo que no estaba como muy de acuerdo con este tema. También el jerarca católico se manifestó donde el país ya pagaba muchos impuestos, pero particularmente a mí me llama muchísimo la atención el alcalde de San Salvador, y seguro que usted lo leyó, donde el señor Nayib Bukele le solicita al presidente de la República que en caso de que se llegue a aprobar bajo el proceso de formación de ley en la Asamblea Legislativa, vete esta iniciativa. El tema es que el vicepresidente
en la actualidad sale al paso diciéndole al alcalde: nosotros estamos manejando la presidencia, usted maneje la alcaldía. Es decir, ¿cómo se puede entender esto? Como quien dice, cállate. Correcto, pero estamos hablando de una persona que también es militante del FMLN. Mire, o parte, por lo menos. Yo creo que en El Salvador los funcionarios de gobierno, ya no digamos el presidente del Ejecutivo, debe de aprender a escuchar a la gente. Es algo que tal vez en nuestro país todavía nos falta, esa cultura del debate, porque usted y yo podemos ser grandes amigos, pero podemos debatir, y eso no tiene ningún problema. Y ojalá lleguemos a consensos y acuerdos principalmente. Pero no es posible que porque alguien no piense como yo pienso, entonces ya es mi enemigo o lo descalifico. Creo que el presidente de la República y su equipo deben realmente de considerar, deben de escuchar lo que la población le está diciendo. Mire, hace, no sé, tal vez 2 meses y medio, 3 meses atrás, veíamos en un matutino los datos de cómo había subido el costo de la canasta básica. Y si no mal recuerdo, en los últimos 8 meses para atrás había subido $60. Una cosa exagerada, todo el mundo se quedó, y luego tuvieron incluso que hacer más aclaraciones de dónde venían esos números. ¿Y qué sucedió? Lo que ha sucedido es que los salvadoreños estamos pagando más por la canasta básica y obviamente le cuesta más al que menos tiene. Ahora resulta que se llega a un acuerdo con la Superintendencia de Telecomunicaciones y Electricidad y con las telefónicas de que va a venir bajando el costo por minuto año con año. ¿Se recuerda? Hace más o menos tal vez 2 o 3 años se llegó a ese acuerdo. Y hoy se supone de que este año tocaba bajar alrededor del 13%. Entonces viene el gobierno y usted y el amigo televidente y todo el mundo que íbamos a pagar 13% menos, nos caen encima de eso. Y el gobierno dice, vaya, van a bajar aquí, pero les voy a quitar el 10% para un impuesto para la seguridad. Entonces, ¿cuándo va a salir adelante el salvadoreño? O sea, lo poco que se puede recuperar, porque hay que considerar que con eso ahora tiene que pagar parte de la canasta básica, porque para mucha gente el teléfono no es un lujo, ni la computadora, ni el internet, ni siquiera el cable. Entonces, realmente es un tema crítico, ¿verdad? Perfecto. Señores, saludamos como todas las noches a la Caja de Crédito de Colón y a usted también, señores, por ser parte activa de la entrevista 8 en punto. Vamos a darle lectura aparte de la gran cantidad de correos que noche tras noche y de los comentarios, por supuesto, en las diferentes redes sociales que usted muy finamente nos hace llegar para nuestros invitados. Óscar Ernesto, muchísimas gracias por su participación. Señor Velado, hace muy bien, Arena, porque muestra la verdadera democracia institucional que vive el partido de oposición. Walter Suárez, muchísimas gracias, Walter. Evadir los problemas más apremiantes e inmediatos no es democrático. Es como la estrategia del avestruz, mostrar solo la cola. Lulaza, muchísimas gracias, Lulaza, porque la fracción de su partido no tiene una postura oficial en cuanto al gasto de la Asamblea Legislativa. Critican, pero no votan por prebendas. Sigue Walter Suárez participando. Pregúntele al señor Velado si apoyaría una reforma fiscal y que los que tienen más paguen más, sin rechazar la inversión social. Muchísimas gracias por su participación. Nosotros nos incorporamos y, por supuesto, le solicitamos a usted sus reacciones. Bueno, agradecerle al amigo Óscar que nos está dando un crédito importante al decir que estamos viviendo una verdadera democracia. Como lo dice este amigo Walter, no se pueden evadir los problemas. Cuando un presidente de la República, y perdón que voy a retomar el tema de su viaje a las Naciones Unidas, y voy a hacer referencia de este documento que fue publicado el día sábado, que es su discurso, es decir, ahí está. Cuando uno ve este discurso y lee cosas de que nos llena de orgullo poder decir al mundo que ahora en El Salvador todos los estudiantes de la enseñanza pública reciben gratuitamente sus útiles escolares, uniformes, zapatos y alimentación, uno se pregunta, ¿es cierto esto? ¿Hay manera de comprobar esto? Porque en los lugares que nosotros circulamos, pues por nuestro trabajo territorial partidario, nos encontramos con muchísima gente que dice que no es cierto.
de que no están recibiendo ni a tiempo los útiles escolares, ni a tiempo los uniformes, y en algunos lugares tampoco se pagan los uniformes. Cuando uno escucha esto, miren, hemos logrado la universalidad de los servicios de salud pública que ahora nuestro pueblo recibe con calidad y calidez. ¿Cuál calidad y cuál calidez puede ser que un paciente esté tirado en el pasillo de un hospital? ¿Cuál calidad y cuál calidez puede ser que un paciente no pueda ser operado porque no sirven los monitores? Y luego todavía dice, para el 2013 la cobertura de educación primaria fue de 93%. Ojo, dice, El Salvador superó las metas de reducción de la mortalidad materna, de hogares con acceso al agua potable, de igualdad de género, y de empoderamiento de la mujer. Y cuando uno dice, ¿qué es todo esto? Entonces no podemos esconder los problemas. ¿Por qué el presidente, insisto, no aprovechó de decirle al mundo entero, señores, nosotros tenemos un problema de seguridad grande? Es decir, el mes de agosto, hace menos de un mes, estábamos terminando con arriba de 900 homicidios. No podemos seguir escondiendo los problemas. Y luego, aquí también preguntan sobre la postura oficial. Si hay posturas oficiales, nosotros en la Asamblea Legislativa fuimos bastante duros y críticos con el presupuesto, tanto así que lo puedo decir abiertamente, si no fuese porque la diputada Ana Vilma de Escobar insistió que la presidenta de la Asamblea diera a conocer los datos del presupuesto, solo se hubieran conocido los datos generales, los rubros generales. Fue precisamente cuando Ana Vilma lo pide e insiste, incluso hasta le quitan la palabra en más de alguna reunión, pero ella lo hace y lo hace en la plenaria también, que entonces la presidenta decide transparentarlo un poco más y da esa información. ¿Ha habido un pequeño aumento? Sí, ha habido un pequeño aumento. Ahora, nosotros insistimos, debemos de hacer un recorte de al menos del 5% de los gastos de todo el país para podérselos pasar al tema de la seguridad. Perfecto. Señores, acompáñenos a otra pausa. Volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia. El tercer segmento de su entrevista, 8 en punto, es gracias a la fina cortesía de ACOVI, de RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. ACOVI de RL, su banco cooperativo de confianza. Rápidamente, señores, porque tenemos muy poco tiempo, presidente, puntualmente. Reformas contra los evasores de impuestos. Quieren penalizar, quieren ponerle un elemento punitivo a aquel que evada impuestos y si paga también le cae la pena. ¿Qué opinión le merece? Bueno, primero quiero decirle que en muchas partes del mundo hay penas por evasión de impuestos. De hecho, todos nos recordaremos que la historia cuenta que Al Capone lo terminaron metiendo preso por evadir impuestos y no por toda aquella cantidad de actos lavado de dinero que lo acusaban. Pero en un país como el nuestro, lo menos que queremos es que esta ley se convierta en una manera institucionalizada de perseguir a aquellas personas que por algún motivo pueden ser incluso sospechosas. De hecho, hace unos meses atrás, cuando publicaron aquellos grandes listados, veíamos en la columna derecha que muchísimos de esos casos no estaban finiquitados, es decir, no estaban terminados, todavía estaban en un proceso interno dentro del Ministerio de Hacienda. Así que yo esperaría que cualquier cosa que se vaya a hacer desde Hacienda no sea para perseguir a los empresarios. Ok, voy rápidamente. Empresario de cualquier nivel, ¿verdad? De cualquier nivel. Alfredo Figueroa, muchísimas gracias, Alfredo. Agradecerle a su invitado de esta noche, a don Jorge Velado, por la ayuda de medicamentos de insuficiencia renal crónica. Estoy altamente agradecido, ya que en estos hospitales no hay medicamentos. ¿De qué se refiere Alfredo con relación a esta participación? Bueno, Alfredo me contactó vía Facebook. ¿Es cierto? Es cierto que su madre tiene insuficiencia renal y tiene que ponerse una ampolla que es pues bastante cara y que no existe en este momento en el sistema público, a pesar de que el presidente ante la ONU dijo que sí, no específicamente ese caso, pues, pero no existe ese medicamento. Entonces él me contactó y yo hice una gestión con un buen amigo dueño de una cadena de farmacias y él gentilmente me regaló pues para que yo le entregara al amigo
4 ampollas que le van a servir para 4 semanas para su madrecita y ojalá, Alfredo, su madre siga mejor. Perfecto. Voy con otras preguntas y yo ya la había adelantado. El tema del Chaparral. ¿Cuál es su opinión? Porque todos los diputados del Partido Arena que me han acompañado, tanto Carlos Reyes, el doctor René Portillo Cuadra, Carla Hernández, le han esbozado acá mismo en esta tribuna de entrevista al señor fiscal general de la República, que todavía luego de 1 año, 9 meses, siguen esperando por qué no procesan al señor Funes por el caso de Polistepeque, del Chaparral, etcétera. Bueno, creo que ya llegamos al año 10 meses. Obviamente, como le dicen algunos, el hoyo de los $105 millones. La verdad es que no sabemos por qué el FMLN le tiene tanto miedo a escarbar alrededor de este caso. Recordémonos, amigos televidentes, que cuando en la Asamblea Legislativa se conformó aquella comisión especial que tuvo que ver con el caso de Selenel, se dijo de que esa comisión especial iba a investigar todos los temas que tenían que ver alrededor de la generación de energía. Este es un caso. Y hoy resulta que los amigos diputados de las otras fracciones legislativas no dieron sus votos para que ese tema llegara a investigarse ahí. Pero no importaría si la Fiscalía estuviera entregada de lleno a la investigación, pero todo apunta a que no es así, y más llama la atención cuando unas semanas atrás se conoce a través de un periódico matutino cuál es, digamos, la auditoría de la Corte de Cuentas preliminar, y nos da a conocer a todos los salvadoreños una cantidad de problemas que señala, y unas semanas después resulta que la auditoría definitiva ya no dice lo que la auditoría inicial decía. Entonces uno dice, bueno, aquí obviamente hay gato encerrado. Ok, don Jorge, bueno, imposible que usted me acompañe acá y que yo no le pregunte porque varios amigos televidentes me lo trasladan. ¿Va a apoyar el partido Arena? Bueno, ya eligieron a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional de la Judicatura todavía está acéfalo. ¿Va a apoyar el partido Arena al fiscal general de la República en la reelección si en alguna medida no ha investigado estos casos y solo se ha dirigido únicamente con los casos que en algún momento participaron exfuncionarios de Arena? Mire, bueno, para comenzar, yo no sé si él se va a lanzar a buscar su reelección. Termina este viernes 2, es el último día para presentar solicitudes. Lo que yo le puedo decir es que nosotros en Arena estamos convencidos que lo que El Salvador necesita es el mejor fiscal de la historia del país, porque no podemos dejar pasar la impunidad y la corrupción. Por lo tanto, vamos a buscar entre los candidatos aquel que mejor cumpla eso, y no estamos hablando de personas que pueden tener ahora o en el pasado algún tipo de afinidad política. Por supuesto, no puede ser una persona que haya sido un militante de un partido político. Así que vamos a ver quiénes son los candidatos. Ok, Consejo Nacional de la Judicatura, acéfalo. Sí, la semana pasada se tenían ya algunos acuerdos previos sobre algunos, pero la ley no permite si no está completo. Así que ojalá se termine de hacer el proceso esta semana y se pudiera elegir, así como se eligió la semana pasada a los magistrados a la Corte Suprema. Ok, puntualmente, porque lo acabamos de vertir, Reproducción me informa que hace minutos diputados o algunos diputados del FMLN salen al paso. La semana pasada, recuerden ustedes, una publicación que se realizó donde la Asamblea Legislativa iba a erogar una muy buena cantidad de millones por el bono navideño. Han salido varios diputados del partido FMLN diciendo que ellos no lo van a recibir solidariamente, y algunos preguntan, ¿este ejemplo lo va a replicar Arena? Bueno, lo primero es que qué interesante, ¿verdad? Porque el FMLN ahora se rasga las vestiduras cuando la semana pasada ha estado aprobando, la semana antepasada, el presupuesto, y eso que no querían aprobar el presupuesto de manera transparente, ¿verdad? Vamos a platicar con nuestros diputados. Esto es parte, digamos, de los ingresos de ellos, pero hay que platicarlo. Ok, vamos a otra pausa, señores. Volvemos.
Señores, estamos de regreso y ya no tenemos tiempo para más. Llegamos al final de la entrevista 8 en punto. No nos resta más que agradecerle al licenciado Jorge Velado, presidente del COENA, el tiempo destinado no a la entrevista 8 en punto, al pueblo salvadoreño que está pendiente. Muchas gracias, Sergio. Un saludo a todos los amigos televidentes. Muchísimas gracias a usted, presidente. Amigos televidentes, un gusto que nos haya acompañado. Soy Sergio Méndez. Hoy lunes 28 de septiembre del 2015. Así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Si le gustó la entrevista, coméntela mañana. Pase muy buenas noches. Será hasta el día de mañana y una vez más, que el Señor nos bendiga a todos.